Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos al canal, al estrenado canal de YouTube de Aini Terapias. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante a propósito del día en el que se conmemora la bipolaridad. Vamos a hablar con nuestro compañero Eric Castellano, psicólogo, y nos va a contar un poco y aclarar dudas acerca de ese tema tan interesante, ¿no? ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Hola, hola, Giovanna, ¿qué tal? Un gusto poder reunirme contigo y conversar de algo tan importante, ¿no? Que puede afectar a muchas personas y a veces es tan mal entendido que creo que este vídeo va a poder ayudar mucho, ¿no? Yo creo que sí, mucho. Pues nada, vamos al tema directamente. Me gustaría empezar situando a la bipolaridad, la clasificación que tiene la enfermedad de la bipolaridad dentro de lo que son las enfermedades mentales. ¿Cómo se clasifica la bipolaridad? Eh, bueno, en todo lo que son los trastornos mentales, digamos, que afectan a, bueno, todos los seres humanos, creo que tenemos dos grandes clasificaciones, ¿no? Lo que son los trastornos del estado de ánimo y por otro lado los trastornos que tienen que ver con la personalidad. Entonces, el trastorno bipolar, ¿no? Correspondería a los trastornos del estado de ánimo, ¿no? Que afectan el manejo de las emociones y la estabilidad emocional de la persona. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno y un síndrome, por ejemplo, ¿no? Porque entiendo que la bipolaridad está dentro de lo que llamamos un trastorno. Sí, mira, probablemente una diferencia, ¿no? Importante ahí que un trastorno tiene ya todo un estudio, toda una clasificación, toda una categorización, digamos, ¿no? Mientras que un síndrome puede ser como, entendido como una problemática de repente, ¿no? Con otras características de repente teóricas, ¿no? Pero el tema de la bipolaridad es un trastorno que tiene dos episodios, dos facetas, ¿no? Por eso que mucho tiempo se le llamó el trastorno maníaco depresivo, justamente porque hay estos dos polos, ¿no? Hay estos dos episodios que la persona experimenta, el episodio maníaco y el episodio depresivo. Sí, uno de los mitos de de la bipolaridad, antes de yo investigar un poco más sobre el tema, es esa falsa percepción que tenemos las personas de pensar que una persona bipolar es esa persona que cambia de opinión, ¿no? Que en un momento te dice una cosa y a los 5 minutos te dice otra. Y no necesariamente esto es así, ¿verdad? Sí, 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 muy cierto. Y justamente eso pasa por a veces el desconocimiento, ¿no? Lamentablemente el tema de la salud mental, a pesar de que en estos tiempos es mucho más hablado y es menos tabú, sigue no siendo un tema eh, que se enseñe en los colegios, por ejemplo, o que la población en general esté entendida, por lo menos lo que necesitaría, ¿no? Entonces, sí, una persona con bipolaridad no es que tenga doble personalidad, ¿no? Sino la persona se ve afectada, experimenta dos especies de episodios, que no es que lo tenga los 7 días de la semana, las 24 horas del día, pero puede pasar por un episodio depresivo, donde claramente su estado de ánimo está bajo, donde experimentará tristeza, desgano, desmotivación, probablemente esto altere su apetito, su sueño, las ganas de hacer las cosas, se sienta cansado sin haber hecho algo importante, ¿no? Y otras emociones negativas como puede ser la culpa o la desesperanza. Entonces, va a vivir este episodio depresivo y probablemente en algún momento viva un episodio maníaco, ¿no? Y un episodio maníaco más bien estaría caracterizado por irritabilidad, sentir la autoestima engrandecida, como que uno es capaz de hacerlo todo, ¿no? Habría una, de repente, no necesidad de dormir, la persona siente que no necesita dormir o duerme poquitas horas y ya se levanta nuevamente activado.
una desregulación, digamos, de su actividad diaria. Entonces la persona podría, pues, involucrarse en actividades que le perjudiquen, ¿no? Involucrarse con muchas personas sexualmente sin tener cuidado, las apuestas, por ejemplo, el beber alcohol en exceso, el usar drogas sin responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces la persona con esta actividad elevada, hiperactiva, descontrolada, probablemente complique, ¿no? En esos días su situación, ¿no? O sea, se ponga a riesgo de cometer faltas hacia los demás o hacia sí mismo, ¿no? Pueden perder el trabajo, por ejemplo, ¿no? Pueden iniciar proyectos sin realmente meditarlo bien, ¿no? Y después meterse en problemas. Y esto puede durar desde unas horas hasta algunos días, ¿no? Entonces esta fase maníaca, digamos, que es muchas veces la más característica, ¿no? Puede durar así, algunas horas, algunos días, y luego de eso pasa este como bajón, digamos, este episodio depresivo donde la persona se siente, ¿no? De una manera muy negativa, pesimista, sin ganas de hacer nada, de repente refugiado en su casa, durmiendo todo el día, pensando en la posibilidad de dejar de vivir en algunos casos, ¿no? Puede ser esto algo que ocurra a la persona, ¿no? O sea, estamos hablando de dos espectros polares, ¿no? Dos espectros que están totalmente opuestos. Uno, hablamos de la euforia total, de la impulsividad, de esa sensación, esa autoestima exacerbada que es bastante característica, ¿no? De esta fase maníaca. Y, y bueno, que necesariamente, como si te he entendido bien, va a venir acompañada de ese bajón, ¿verdad? O sea, son episodios correlativos. Mira, muchas veces, ¿no? Muchas veces porque la bipolaridad tiene una base importante en la biología, ¿no? Entonces, si una persona está viviendo o vive en su vida la bipolaridad, eso no es culpa de su crianza, ¿no? Eso no es por un trauma en la vida, no es por su falta de educación o lo que sea, ¿no? Sino esto está más relacionado a una inestabilidad en la serotonina, ¿no? La serotonina, que es un neurotransmisor que está en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central, que se ocupa, ¿no? De algunas funciones relacionadas al estado de ánimo, es como que se sale de control, ¿no? O sube muchísimo o baja muchísimo. Entonces, cuando sube muchísimo es donde aparece este episodio maníaco y cuando baja, ¿no? Es el episodio depresivo. Entonces, lo que vemos, digamos, en la práctica es que cuando la persona tiene un episodio maníaco, esto necesariamente va a bajar. Entonces, después de un episodio maníaco que puede durar horas o puede durar algunos días, vamos a ver a la persona que su comportamiento cambia de una manera radical, notorio, ¿no? Entonces, eso es lo que podrían esperar, por ejemplo, los familiares o la misma persona, darse cuenta de que vive estas facetas correlativas y que esto puede pasar algunas veces en el año, ¿no? Ujú. Entonces, esto responde necesariamente a factores genéticos. Sí, tiene un buen componente genético, hereditario, ¿no? Ahora, siempre los trastornos en general, psiquiátricos, psicológicos, es una combinación, ¿no? Entre factores biológicos hereditarios, factores psicológicos que tienen que ver con el aprendizaje y mi habilidad de manejar emociones y situaciones, y tiene que ver también con las circunstancias que me han tocado vivir y vivo, ¿no? El soporte que tengo en mi familia. Entonces, sí, esas circunstancias, por supuesto, que van a influir, ¿no? Pero el componente biológico, en este caso de la bipolaridad, es necesario para que se pueda Ujú. diagnosticar algo así, ¿no? Claro, y bueno, teniendo en cuenta que no sé que hace cuánto tiempo la ciencia, la psicología, la psiquiatría tiene esto como diagnóstico, ¿no? Porque si hablamos de abuelos o de tal vez en la época de nuestros abuelos todavía no había ese criterio tal vez unificado de clasificar esto como una enfermedad, ¿no? Entonces habría como un poco que estar atentos a estos síntomas que tú comentas, ¿no? ¿Existe una edad? Mm. ¿Existe una edad en la que suela aparecer la bipolaridad? Ujú.
Sí, sí, de hecho que sí. Hay una etapa de mayor riesgo, digamos, ¿no? Que probablemente estemos hablando del final de la adolescencia y la adultez joven, ¿no? Probablemente el mayor riesgo sea entre los 17 y 18 años y algo así como los 25 años, ¿no? Entonces esa etapa, ¿no? Probablemente sea de mayor riesgo, de mayor aparición. La mayor parte de casos son diagnosticados en esa etapa, ¿no? En el caso de la adolescencia es más raro, sí se puede dar y ahí hay que ser cuidadoso porque igual la persona está pasando por todo el cambio hormonal que significa la adolescencia, entonces podría confundirse también con lo que es la hiperactividad, con lo que es los problemas de déficit de atención, por ejemplo, por depresión también, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un diagnóstico muy fino, pero es mucho más raro que a un adolescente se le diagnostique así con la bipolaridad. Y en caso de niños, también se da, pero es aún más raro. Entonces es difícil, ¿no? Que se dé esos casos. Igual, si fallan otras cosas, si otros diagnósticos fallan y son insuficientes, entonces recién se puede pensar en que de repente no es una depresión unipolar, una depresión que solo tiene un polo alterado, que no es un problema que tiene que ver con la hiperactividad o con el comportamiento, digamos, ¿no? Eh, disocial o antisocial, ¿no? En el sentido de que la persona comete faltas a las reglas. Entonces, una vez que se ha descartado eso, bueno, recién se podría pensar en que podría ser una bipolaridad. Y ya más adelante en la vida, también es raro, después de los 30 años en adelante, sería raro, de repente se diagnostica, pero seguramente su aparición ha sido antes, ¿no? Pero la persona recién está recurriendo a los servicios de salud mental, recién en ese entonces, pero seguramente apareció desde antes y ha ido evolucionando. Pero es difícil que algo así se dé más adelante, si no ha habido antecedentes, probablemente sería otra cosa, una intoxicación con drogas u otra problemática de la salud, ¿no? Y esto, como todo, entiendo que tendrá sus grados, ¿no? Sus grados de gravedad. Sí, sí, definitivamente, como muchos otros trastornos psicológicos, psiquiátricos, no todos son iguales, ¿no? Hay niveles leves, moderado, ¿no? Alto, severo, ¿no? Entonces sí, por supuesto, ¿no? Igual en la bipolaridad. Podemos tener casos en donde los síntomas maníacos estén menguados, no estén completos, hayan dos o tres. Otras veces el paciente puede presentar cuatro, cinco, seis síntomas, entonces obviamente eso es más severo. Puede presentar también más de estos ciclos, entonces en un mismo año puede tener varios episodios depresivos o puede tener dos, ¿no? O puede tener un episodio maníaco en todo el año o puede tener tres o cuatro. Entonces, eso nos va a señalar, ¿no? A esto le llamamos ciclador rápido, ¿no? El ciclador rápido es que tiene estos ciclos más rápidos, más frecuentes, ¿no? Y más duraderos probablemente también. Entonces, sí, la severidad, ¿no? Puede cambiar y con eso la necesidad de un tratamiento más urgente, la necesidad de la medicación, por supuesto, también. eh, y también qué tanto se afecta, ¿no? La vida del paciente. Es decir, eh, si esto no es tratado, lo que pasa es que la persona complica su vida. No necesariamente el que el trastorno aumente, sino que se complica la vida. Entonces, las personas eh, que no atienden esto pues a tiempo, entonces, ¿qué pasa? Empiezan a tener problemas en su relación de pareja, eso le genera ya otros problemas. Otro tipo. Si recurren a drogas para tratar de calmar esto, porque a veces eso hacen, se sienten tan maníacos que dicen, oye, esto está hiperactivo, esto no me ayuda, entonces pueden usar alguna droga depresiva, como puede ser la marihuana, ¿no? Y si de repente se sienten muy depresivos y quieren más bien activarse, van a buscar drogas que justamente generen eso, ¿no? Para no mencionar Ujú, algunas, pero hay drogas que lo hacen. ¿No? Entonces ujú. eso va a complicar aún más su diagnóstico, va a complicar su vida. Entonces, no necesariamente es que la enfermedad va a incrementar, pero el impacto en la vida, en su salud, en su bienestar, en su desempeño laboral, profesional, etcétera, va a ir viéndose perjudicado, ¿no? Entonces, el problema se hace más grande. Entonces, ¿la medicación es opcional o la medicación es necesaria siempre?
En este caso yo diría que sí es necesaria, ¿no? Porque, digamos, hay una parte que no depende de la persona. Es decir, si mi serotonina sube o baja, ¿no? A veces influía por circunstancias, a veces no influía por las circunstancias, solo por un fenómeno bioquímico, pues esa no es mi responsabilidad, ¿no? O sea, bueno, me afecta y mi responsabilidad es atenderlo, pero no es mi culpa, o sea, yo no lo originé, yo no me dije, bueno, hoy día voy a lanzar esta serotonina al cielo y vamos a ver qué pasa, ¿no? No, no Claro, va de esa está manera, ¿no? Entonces totalmente, claro, creo que es, ¿no? Es como decirle, yo lo veo así, ¿sabes? Es como decirle a una persona diabética que diga, oye, ¿por qué no te esfuerzas más para que tu insulina funcione mejor? ¿No? Entonces es claro, como, pero no puedo, no puedo hacer eso. Cuando la diabetes te pide, necesita que tu páncreas sea ayudado con insulina y te lo puedas inyectar en el cuerpo, pues así tiene que ser, ¿no? claro. Hasta que se descubra una cura, igual con el tema de la bipolaridad. Entonces, sí necesariamente una medicación va a ser importante, va a ser un soporte para la persona, pero de ahí viene el esfuerzo que pone la persona, por supuesto. O sea, no solo es la medicación hace su parte y la persona tiene que hacer su parte con su terapia, vivir una rutina saludable, involucrarse en actividades que pueda hacer para la persona que promuevan su bienestar, la actividad física, ¿no? Llevar una rutina ordenada, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, todo eso no lo va a hacer una pastilla, no hay una pastilla que te haga levantarte y hacer tu rutina, ¿no? Ujú, Pero te va a ayudar a mantener este equilibrio de la serotonina más o menos dentro de lo normal, ¿no? ujú. Claro, porque aquí estamos hablando de dos, o sea, son dos espectros alterados. Uno, el de la depresión, que necesitará algo que eleve ciertas, o sea, lo que se viene abajo, y luego será el espectro que sube demasiado y que tendrá que bajarlo. O sea, es una medicación que entiendo que no necesariamente tiene que ser la misma que la que se aplicaría en una depresión, porque se tienen que regular dos tipos de sustancias, me El imagino, ¿no? Que fenómeno, es el mismo digamos, ¿no? cerebro. Sí, sí, claro, en eso estás correcto. Por eso que la medicación, ¿no? Y aquí entramos en empezar a hablar de repente del tratamiento, ¿no? Entonces, si tengo una sospecha de que esto me está pasando, o de repente la familia, veo que alguien cercano está viviendo estas facetas, ¿no? Y ya llama la atención porque escapa de la normalidad y tiene un impacto importante en la vida de la persona, porque si una persona un día está alegre, porque es viernes, y va a salir y va a tomarse algo, algo que nos ayuda a relajarnos y estoy feliz con la música, pues eso no es manía, eso no es euforia, eso es una Claro, alegría saludable y normal de fin de semana, y eso está muy bien. Y si recibo una mala noticia y esto golpea mi humor, pues eso tampoco es una depresión, ¿ok? Pero claro. si esto ya es más extremo, más intenso, pues empieza a ser una problemática, y si ocurre con cierta frecuencia, pues, pues obvio. Entonces, si yo ya recurro a decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver qué es esto. Voy a ir donde un médico psiquiatra, voy a ir donde un psicólogo, pues ellos harán las preguntas, ellos harán la evaluación y te dirán qué es lo que mejor te conviene. Entonces, sí, en la bipolaridad se necesitan medicamentos especiales para que exista, como tú dices, este control de estos dos fenómenos, ¿no? Ni que se vaya muy arriba, ni que se vaya muy abajo. Entonces, una medicación incorrecta más bien podría perjudicar al paciente. Entonces, Claro. aquí definitivamente esto de automedicarse, de que me estoy sintiendo deprimido y mi mamá, mi tía, mi amigo usa este medicamento y le viene bien, a ver si me lo tomo, jamás, ¿no? Porque realmente eso podría provocar más bien una alteración mayor, ¿no? Que, que va a pasar, pero obviamente hay que evitar eso, ¿no? Entonces hay que recurrir al profesional, al especialista, y que él, ¿no? A través de este estudio, a través de esta entrevista, a través de ciertas pruebas, pueda identificar y confirmar esto, y recién ahí, ¿no? Se dé una medicación que tenga una buena chance de ayudar a la persona, ¿no? Entonces, un poco por sintetizar los signos de alarma, sería que la persona no solamente presente síntomas depresivos, sino que aparte de los síntomas depresivos también
presente síntomas completamente opuestos, ¿no? De esto que hemos dicho, ¿no? De una euforia, de impulsividad exacerbada, de volverse loco de felicidad o yo qué sé, de gastarse el salario en en 2, 3 días, o sea, cosas así, ¿no? Esos serían Claro, los signos de alarma. ¿Hay algo más que a sí, tener en sí, cuenta? probablemente los síntomas depresivos sean algo que para el familiar o la persona sean más evidentes, ¿no? Llorar, estar sin ganas de hacer cosas, desmotivado, dudas con respecto a qué decisiones tomar en mi vida, duermo mucho, duermo poco, mi apetito se altera también, o como mucho, como muy poco, ¿no? Entonces, siento una baja autoestima, entonces creo que eso podría ser bastante más evidente, ¿no? Está mucho más, eh, las personas están mucho más familiarizadas con eso. Lo que va a llamarnos la atención y que nos podría hacer sospechar de esta posibilidad es, como tú dices, los síntomas maníacos, la euforia, la autoestima engrandecida, la soberbia, la irritabilidad, esta actividad fuera de control que puede llevar a las personas de nuevo, beber en exceso, no tener un manejo responsable de su sexualidad. Y con eso no quiero ser conservador al respecto, pero uno puede vivir una sexualidad no liberal, pero de una manera responsable y saludable. Pero si ya es Ujú. un descontrol y eso pone en riesgo mi vida, mi seguridad y la de los demás, entonces, ok, eso ¿por qué está pasando? ¿No? Y se presenta así, ¿no? De una manera exagerada, exacerbada, marcada, ¿no? Y va a durar así La algunos falta, días, la falta ¿no? de sueño creo que también, ¿no? La falta de Eso de sueño la también falta de sería sueño es algo también, sí, que algunas personas lo podían intuir como qué energía que tiene esta persona, ¿no? claro. Pero no es eso, ¿no? Entonces, si estoy durmiendo 4 horas, 3 horas o nada, ¿no? Y ya me levanto, ¿no? A seguir con actividad. Ojo, eso no quiere decir que la persona sea muy eficiente. La persona cree que está siendo eficiente, pero en realidad Claro. solo está hiperactiva y desorganizada, porque empieza algo, no lo termina. Empieza otra cosa, no lo termina. Empieza otra y cree que está siendo muy creativo y lúcido, pero en realidad no es así, ¿no? Esto que tú decías, ¿no? De que de repente gasta el sueldo en 3, 4 días, ¿no? Sí, es algo que pasa, o sea, las circunstancias también influyen poderosamente, no, no solo la parte biológica. Entonces, una persona que recibe su sueldo, esto podría facilitar de repente un estado maníaco. Y la persona se va a la discoteca, se queda hasta altas horas de la noche, no mide cuánto es su gasto, etcétera. Entonces, esto obviamente le afecta, ¿no? Y después, ver que su cuenta está pequeñita y que no va a alcanzar las cosas, podría facilitar Lo contrario. un episodio ahora depresivo, ¿no? ¿No? Entonces, parte de la terapia psicológica será ayudar a esta persona a identificar estos factores, aprender a manejarlos, a desarrollar herramientas para eso, ¿no? Aparte de lo que la medicación le puede beneficiar, ¿no? Entonces, creo que estos signos pueden ser resaltantes para que las personas y las personas que están viendo este video puedan identificar y puedan de repente tener una primera sospecha, ¿no? Ujú. Claro, el diagnóstico tiene que ser hecho por un profesional, pero ya uno podría tener Claro. una sospecha. Y como esto es algo muy biológico, que no sea raro que alguien más en la familia lo tenga, ¿no? Ujú. Uno de los padres, otro de los hermanos, algunos de los tíos carnales, ¿no? Consanguíneos, ¿no? Porque tiene un factor de predisposición, de heredabilidad, ¿no? Ujú. Claro, claro. Entiendo. Pues entonces, bueno, una vez que la persona tenemos la sospecha, le convencemos, hablamos, porque entiendo que en plena fase ni depresiva ni maníaca podemos, podemos pretender que la persona entienda algo, ¿no? Pero bueno, un momento en el que la persona esté ya con una estabilidad, con un equilibrio, que se le pueda convencer de que vaya al médico. Una vez que el diagnóstico está hecho, va a haber un proceso de adaptabilidad a la medicación, pero así y todo la persona puede Ujú. seguir manifestando estos episodios, estas crisis.
¿Cómo debemos de actuar el entorno? ¿Cómo debe de actuar el entorno en plena crisis, tanto la maníaca como la depresiva? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ok, ok. Eso es una buena pregunta. Creo que es una buena pregunta y probablemente muchos quieran como esa respuesta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago para apoyar a esta persona? ¿O qué no debo hacer también, ¿no? O sea, Que no, porque a exacto, creo veces que no más solo es lo que hago. importante puede ser, exacto, ¿no? Más Sí, importante sí. es el qué no debo Entonces, hacer. creo que lo primero siempre tiene que ser la seguridad, ¿sabes? La seguridad de la persona y la seguridad de las personas que rodean a la persona. Entonces, en casos muy severos, la persona podría poner en riesgo su vida o la seguridad de los demás. Entonces, en esos casos, probablemente el mejor consejo sería que no necesito estar solo, que elija la seguridad y el bienestar a, a que de repente pues tengamos que llamar a una ambulancia o tengamos que llamar incluso a las fuerzas del orden, a la policía, para que nos den un apoyo con esta persona que de repente está actuando de una manera ya que pone en riesgo a la demás, ¿no? Como amenazar a alguien con un cuchillo, que eso puede pasar, ¿no? Amenazar con hacerse daño a sí mismo. Entonces, en esos casos donde la seguridad de las personas, de su integridad está en riesgo, pues hay que dar ese paso, hay que levantar el teléfono y llamar a los especialistas para que se encarguen de la situación en ese momento y nos den el soporte que necesitamos y merecemos. Si no es ese caso severo, y más bien igual está haciendo un impacto negativo, por ejemplo, si mi pareja, si mi hijo, ¿no? Eh, está teniendo estas conductas que sí afectan no solo a la persona, sino también a la familia, ¿no? Quizás sí hay que hacer algo que se llama manejo de crisis, ¿no? Entonces el manejo en la crisis es cuando está en ese momento, de repente verborreico y habla y se mueve y su pensamiento no termina siendo lógico, no ordenado, probablemente en ese momento no sea el momento de confrontar a la persona, porque podríamos hacer el problema más grande, ¿no? Claro, Pero probablemente ahí necesitamos escuchar mucho y poder ser empáticos, ¿no? Como, ¿desde cuándo te sientes así? ¿No? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? ¿No? te entiendo, Entonces, ¿no? bajar un Te poquito, entiendo. ¿no? ¿No? Bajar un poquito esa intensidad, ¿no? Si la persona está con mucha depresión, de repente decirle, ¿hay algo que se te ocurre que quisieras hacer o que yo puedo hacer por ti? ¿No? Y dependiendo de qué tan consciente esté la persona, ¿no? Qué tan fácil se pueda llegar a un entendimiento, sí sugerir, ¿por qué no dar la chance de buscar ayuda, ¿no? De hacer una cita con psicología, de hacer una cita con psiquiatría. Al final no importa, ¿sabes? Porque si voy por el lado de la psicología, me van a hacer una evaluación y si se confirma esto, va a haber una derivación también a psiquiatría para que el médico psiquiatra pues vea lo mismo que estamos viendo nosotros. Y si llega por el lado de la psiquiatría, por el lado de emergencia, de repente porque la persona está en una gran crisis, una vez que el paciente esté estable, probablemente también vea a un psicólogo y se haga la evaluación que se necesita para empezar el tratamiento. Entonces al final ahí podemos tener dos caminos que igual van a ser buenos, ¿no? Perfecto. Perfecto, pues oye, Eric, ha sido creo que bastante esclarecedor. No sé si hay algo más que quisieras comentar al respecto. Eh, No, creo que sí, creo que hemos abarcado bastante. No quisiera tampoco llenar de información a las personas y que eso termina siendo más confuso que esclarecedor, ¿no? Creo que sí, con esto uno podría, ¿no? Digamos, tener una idea más clara, digamos, de qué es la bipolaridad y cómo afecta a las personas y qué pasos hacer, ¿no? Porque realmente la medicación que existe el día de hoy es muy buena, puede lograr estabilizar muy bien a la persona y puede el cuerpo tolerarla muy bien y también los tratamientos psicológicos pueden ser muy eficientes, porque como en algún momento de la entrevista tú mencionaste, esto no es algo nuevo, esto es algo que viene pasando en la historia de la humanidad mucho tiempo y ahora tenemos un mejor entendimiento de eso. Entonces, creo que sí, creo que hay una excelente chance que una persona que tenga este diagnóstico no deba ser juzgado por eso, no debe su vida estar atrapada por eso, sino si se siguen pasos correctos y se tiene el soporte que se necesita, la persona va a poder aprender a vivir con esto y tener una vida saludable y feliz y tener posibilidades de lograr sus metas en la vida y su bienestar. Así que claro que sí, ¿no? No hay que verlo como algo que no, que si uno lo tiene, entonces todo se acabó, ¿no? Yo creo que hay que verlo con optimismo, con realismo
¿no? Y que si me permito, ¿no? Tener la ayuda necesaria, pues las cosas van a ir mejor para mí, ¿no? Perfecto, pero pues muy alentador porque eso quiere decir que con un buen acompañamiento psicológico y con una buena y con la medicación correcta, pues se puede tener una vida completamente normal y funcional. Sí, sí, de acuerdo. Sí, por supuesto que sí. ¿No? Y ahí se agrega lo demás, porque la vida no solo es eso, ¿no? La terapia me va a dar lo propio, la medicación también hace su trabajo, y ahí todo lo demás, o sea, tener una vida saludable, si quiero practicar deporte, si quiero hacer yoga, si quiero hacer meditación, pues claro, todo eso ayuda a cualquier ser humano que quiere una vida mejor y quiera ser feliz, ¿por qué no, no? Perfecto. Perfecto, pues Eri, estupendo. Esperamos que a la gente haya servido pues esta entrevista, que haya aclarado dudas, que nos ayude a poder identificar si es que en nuestro entorno puede tratarse de un caso de bipolaridad. Y nada, lo dejamos aquí. Os invitamos a todos a que nos dejéis los comentarios, sugerencias, preguntas, si nos queréis sugerir temas para abordar en el futuro en nuestro gabinete psicológico. Nos gustaría con Eric pues, seguir abordando temas como, pues no sé, como la ansiedad, como la depresión, cosas así del día a día que con la ayuda de Eric pues nos va a servir mucho tener la mirada de un psicólogo y Gusto, las un placer, recomendaciones de un claro. psicólogo. Así que nada, un placer. Os invitamos a suscribirse al canal y dejamos aquí los contactos de Eric y el mío por si queréis hablar con nosotros. Un placer, Eric, y un saludo a todos. Igual, Giovanna, Hasta muchas luego, adiós. gracias, muchas gracias. A ti, a ti.